Hola, buenas tardes. Soy Cristian, vengo del colectivo Be Another Lab y voy un poco a introducir pues algo del trabajo que hemos estado haciendo hace los últimos 5 años. Pues somos un colectivo de más o menos 9 personas. Comenzamos el proyecto hace 9 años, no, perdón, hace 5 años aquí en Barcelona y somos un equipo bastante interdisciplinar. Algunos vienen del campo de la comunicación, otros de las ciencias cognitivas, otros de ingeniería informática, de antropología. Y en esta charla voy a intentar explicar un poco nuestro proceso a lo largo de los 5 años con este proyecto en específico y los contextos en los que hemos trabajado y un poco el proceso de desarrollo de interacción en cada contexto. Lo que más nos ha inspirado, o digamos la pregunta central que investigamos es un poco cómo construimos nuestra identidad y cómo es la manera que la construimos, que sea física, la historia que le contamos sobre nosotros mismos. Y esta construcción de nuestra identidad, ¿cómo influye en la interacción que tenemos el uno con el otro? De cómo pensamos en los demás y en las repercusiones sociales que tiene. Entonces, empezamos la investigación un poco dentro del campo de las ciencias cognitivas. Eh, Igual me paso, bueno, no sé, tengo 20 minutos, ¿no? Vale. Entonces, aquí vemos, perdón, está un poco en inglés alguna de los slides aquí. Eh, Vemos que la familiaridad que tenemos el uno con el otro influye mucho en la representación neuronal que tenemos cuando se le amenaza a esa persona. Por ejemplo, en este experimento en concreto, si te amenazan a ti con un cuchillo, el cerebro se activa de cierta manera, y si amenazan a una persona que no conoces, pues obviamente se activa menos y en una manera un poco distinta. Pero si amenazan a una persona que es familiar tuyo o un amigo tuyo o algo así, pues tu cerebro se activa de una manera bastante similar a como si te estuvieran amenazando a ti mismo. Entonces parece que esta división que tengamos entre el cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo del otro y la percepción que tengamos el uno del otro no existe necesariamente a nivel neuronal. Otras cosas también parecen ir por la otra dirección. Parece que hay algún sesgo racial que inhibe nuestra empatía sensomotora si le amenazan a otra persona o vamos a decir, en la percepción de dolor del otro. Sabes que si, por ejemplo, ves que alguien le da una inyección con una jeringuilla o algo así, igual te da un poco eh, eh, de asco o lo que sea, ¿no? O sientes un poco de dolor ajeno o algo así. Pero ven, si la persona es muy distinta en color de piel que el tuyo, pues influye en tu nivel de ser afectado por esa experiencia, ¿no? Voy pasando. Entonces hay otros tipos de experimentos en estas cosas. Por ejemplo, también vemos que el efecto también se puede modificar esto. Esto es de un experimento que se hizo aquí en Barcelona, en Event Lab, en el laboratorio de Emil Slater, y vimos que al ponerse en un usuario blanco en un avatar virtual con piel oscura, vemos que reduce el nivel de racismo implícito, digamos, en cuestionarios que hacen primero y después. Entonces, esto no es el racismo o lo que sea, el sesgo racial que dices que tienes, sino que es un tipo de cuestionario que se hace con tiempo, ¿no? Entonces te muestran imágenes de personas y tú tienes que elegir imágenes y palabras, por ejemplo, ¿no? Asociación de palabras. Igual te tarda a ti, aunque no vayas a poner una cosa mala, igual te tarda unos microsegundos más corregir lo que ibas a poner, ¿no? Entonces ahí vieron que afectaba hasta 2 semanas después este tipo de cosas. Entonces, metiéndonos más en el campo de realidad virtual y de las ciencias cognitivas, especialmente de lo del embodiment, también está el trabajo de Henrik Ersson. Entonces, Henrik Ersson, aquí en su laboratorio del Ersson Lab en Estocolmo, en Suecia, lo que estaban haciendo es trabajar con este concepto de embodiment, ¿no? Que también lo hacía el previo, ¿no? Donde, cómo nuestro cerebro, a través de la integración multisensorial que tenemos, construye la imagen o la percepción de que estamos en el cuerpo en el que estamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tienen pues un muñequito, un Action Man y un hombre. Y entonces las cámaras están posicionadas para que el usuario que está con el casco de realidad virtual cuando mire abajo, cuando está mirando abajo, vea que está en el cuerpo de este muñequito. Entonces lo que hacían era tocarle en el pie a la vez que lo tocaban en el pie del muñeco. Entonces ahí lo que vemos, están sustituyendo el campo visual, pero manteniendo todos los demás sentidos igual a lo que está viendo, ¿no? Entonces veían que de ahí, en este experimento en particular, estaban viendo cómo esto cambiaba la percepción de objetos en el espacio. Entonces le tocaban el pie o la mano, lo que fuera, y de ahí, pues,
le mostraban unos objetos y él tenía que estimar el tamaño que tenía en el mundo real, ¿no? Entonces, y siempre salía pues un poco más grande de lo que había, ¿no? Entonces nosotros pues cogimos estas cosas y lo que hicimos era crear un poco lo que se llama la máquina del ser otro. Voy a poner un vídeo donde muestra un poco el diseño del sistema que habíamos sacado. Igual voy muteando. Entonces aquí lo que hemos hecho es básicamente lo mismo. Hay varios sistemas en el que estamos mostrando aquí, pero era utilizando avatares de realidad virtual y cámaras, recreando pues un poco los experimentos de Erson, pero en un contexto más artístico, donde poníamos a usuarios dentro no de un avatar virtual, sino de otra persona, y viendo qué efectos había en cada contexto y para explorar diferentes tipos de relaciones sociales, digamos, ¿no? Igual tiene un poco más sentido si vuelvo a esto. Uy, volvemos. Entonces aquí... Uy. Ay, Dios. Bueno, total, al final teníamos bastantes limitaciones, no venimos de una universidad ni venimos de un laboratorio caro. Esto, por ejemplo, era lo que sería un Motion Capture Lab en el momento que habíamos comenzado, súper caro, ¿no? Entonces, pues por eso utilizamos performances con personas normales, ¿no? En vez de avatares virtuales. Aquí, por ejemplo, ves uno de los sistemas que teníamos antiguamente que era súper complicado porque no existían aparatos de realidad virtual de la manera que existen hoy en día. Estamos usando unas gafas chinas que encontramos, y todo el tracking lo hacíamos con móviles, uno lo llevaba en la cabeza, otro lo llevaba en la cintura y así, al final ya había cosas que iban por radiofrecuencia, otros por cables, al final un lío, pero al estar trabajando en ese contexto vimos que ahí incluso había pues algo de interés en las experiencias que ocurrían, ¿no? Entonces en particular estamos trabajando con personas en el Struck, donde desarrollamos pues un poco lo que es esta metodología de trabajar con varios tipos de personas, diferentes comunidades, ¿no? Intentar, en el contexto artístico, introducir varias metodologías de una manera más horizontal, porque si trabajas en un contexto científico, de ingeniería o lo que sea, pues siempre tienes unas jerarquías implícitas y al ponerlos todos en un contexto artístico, pues podemos reinventar un poco para qué sirven, ¿no? Y intentar pegar y cortar diferentes tipos de maneras de hacer cosas. Este proyecto en específico lo estábamos haciendo en el Struck también, trabajando con un grupo de baile integrado, donde trabajamos con ellos por un mes más o menos, y ayudándose a verse en el cuerpo de personas que podían caminar y también al revés, y también haciendo unas coreografías conjuntamente, donde ellos podían controlar los pies de los bailarines que podían bailar de pie, y hicimos una performance también. El sistema evolucionó bastante a este otro sistema que lo llamamos un poco el body swap, ¿no? Donde se intercambian dos personas a la vez. Entonces, voy a hacer un poco más de vídeo después, porque entonces igual se entiende mejor. Pero lo que estamos haciendo es reemplazar la perspectiva de cada uno con el del otro. Y las instrucciones que tienen los usuarios es que tienen que copiar los movimientos, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, varios sentidos. Tienes la propiocepción, sabes dónde en el espacio está tu cuerpo, entonces no tienes que poder verlo para moverlo, pero al ver el que está ahí, pues puedes ajustar el tuyo, ¿no? Entonces es una interacción, digamos, más que nada emergente, digamos, entre las dos, donde no hay una persona que está en control todo el rato, sino que crean una tercera entidad entre las dos personas que están controlando el cuerpo del otro, ¿no? O ajustándose ahí. Con eso pues estamos explorando cuestiones de discapacidad o de cuestiones de género. Tuvimos mucha suerte con este vídeo porque estamos haciendo esto antes de que salió Oculus. Cuando salió Oculus utilizamos uno en un vídeo que estamos haciendo, documentando el proceso. Y de ahí se volvió viral y nos empezaron a mandar emails y cosas de diferentes instituciones para colaborar, ¿no? Entonces ahí nosotros, como habíamos comenzado en un contexto artístico, pues claro, no estaba desarrollado, digamos, a un nivel de exhibición ni necesariamente como herramienta científica en ese momento, ¿no? Pero dijimos que sí a todo el mundo y fuimos a investigar los varios contextos a ver qué salía, ¿no? Entonces, vamos a ver, me he leído un poco aquí con el orden, metodología, contexto, ahí. Entonces, lo más importante creo que para el desarrollo es el contexto, ¿no? Mucho de lo que hacemos se trata en no necesariamente proyectar lo que nosotros pensemos sería la interacción ideal, sino observar usuarios que lo utilicen por primera vez, ¿no? Si tú estás creando cualquier tipo de interfaz o diseño de interacción, pues al final siempre
y lo utilizas tú, siempre vas a saber cómo se tiene que utilizar bien. Al observar personas que lo utilizan por primera vez que no saben, pues obviamente lo van a romper, lo van a joder todo, y eso es súper interesante. Entonces, a través de este proyecto tuvimos la posibilidad de viajar bastante y de observar cómo las personas utilizaban este sistema, qué interés tenían, en qué dirección querían digamos, empujarlo cuando hacíamos desarrollo conjunto, o también si solo eran espectadores, cómo entendían el trabajo, cuáles eran las presuposiciones a las que llegaban cuando entraban a la experiencia y, y ahí pues pudimos ir iterando bastante, ¿no? Voy a mostrar otro vídeo más que muestra un poco más, digamos, la interacción de manera conjunta. Machine to Be Another is a long-term research project combining cognitive science, virtual reality, and personal performances to create in users the perceptual illusion of being in the body of another. Be Another Lab created this long-term project in seeking ways to better understand ourselves through understanding the other. Entonces, bueno, voy a mutear y hablar un poco. Entonces, estamos utilizando esto, la experiencia de estar en el cuerpo del otro, como, digamos, la base de la experiencia y insertamos también las narrativas. Entonces, no solo estabas en el cuerpo de otro, sino que estabas también, de alguna manera, en su historia, su narrativa personal. La idea de esto es que vimos que, claro, de alguna manera, esta interacción que se tiene a través de la tecnología es dialéctica, no nos afecta a nosotros mismos también y las interacciones que tenemos pues nos cambian la percepción de alguna manera. Y parece que a través de estas herramientas, a través del contexto social en el que se trabaja, hay una manera de cambiar también los comportamientos o las perspectivas de las personas, ¿no? Al final esa es un poco nuestra meta, aunque trabajamos en varios contextos, que sean científicos, educativos, artísticos, sociales. Al final el enfoque, creo que la meta final, digamos, es de cambio social, de cambio de percepciones de las personas, ¿no? Entonces aquí se puede notar un poco la interacción, cómo funciona, ¿no? Los usuarios se copian mutuamente. Tenemos asistentes que también sincronizan el tacto que están haciendo ellos. Y a la vez también juega con objetos, ¿no? Por ejemplo, les damos objetos que son idénticos, entonces pueden tocar los objetos. Y es una interacción bastante distinta que, digamos, una interacción áptica normal de interfaces. Al final, el tacto no solo es el tacto, no solo es vibración, sino que también tienes temperatura, tienes textura, tienes inercia de objetos. Si tienes, por ejemplo, una botella con agua, cualquier cosa, al final pues es uno de nuestros sentidos bastante más profundo que se puede llegar de lo que ofrece, digamos, una interfaz áptica de estos días, ¿no? La interfaz de la piel, del cuerpo, el toque de otro ser humano, al final es una cosa bastante potente que no se puede replicar en un espacio virtual. Entonces, utilizando de alguna manera este tipo de sistema, invitamos a las personas dentro de algo que igual les parece un poco más seguro, ¿no? Les parece como, vale, tenemos la tecnología, estamos acostumbrados a que medie nuestras interacciones y tenemos control total sobre ello y de alguna manera nos hace más distante, ¿no? Pero aquí rompemos un poco las expectativas de las personas, entran dentro y lo que les ofrecemos al final es una experiencia bastante íntima, ¿no? De donde están conociendo a una persona por primera vez, escuchando su historia y ahí lo que pasa es, claro, igual un proceso liminal donde no son ellos mismos, no son el otro y se conocen por primera vez físicamente cuando se quitan el aparato, ¿no? Entonces ahí es lo que buscamos un poco el contexto en el que trabajamos de cuál es el efecto después de utilizar esta tecnología, no solo la interacción en sí durante, sino cuál es el efecto posterior, ¿no? Pues algunos datos. Obviamente todo lo que hacemos también dentro de la misma perspectiva lo hacemos en Creative Commons, el código está abierto, lo tenemos online. Y bueno, estamos colaborando con varias diferentes instituciones, ¿no? Igual voy aquí a poner algunas fotos de investigación que hemos hecho. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, perfecto. Vale, bueno. Aquí, por ejemplo, era un proyecto, bueno, era una visita que hicimos en Israel, en un centro de detenciones de refugiados, en Haifa.
donde hicimos pues, unos performances con ellos para visitantes que venían, ¿no? Entonces ellos podían entrar dentro del cuerpo y de la historia de alguno de los detenidos que estaban ahí, ¿no? Entonces esto es un desierto en el medio de la nada. Y aquí pues hay unas fotos de estos, ¿no? Entonces muchas de nuestras intervenciones y investigación, digamos, ocurre en contextos que no son tecnológicos, que no son, digamos, centros de investigación ni centros de arte tampoco, sino un poco más estilo de guerrilla, de entrar y ver cómo funciona este tipo de tecnología en contextos bastante extremos, digamos. También hemos trabajado en algunos sitios que, pues, un poco más de investigación como MIT, en el Arts, Culture and Technology Department, trabajando también con personas ahí. Aquí también, o trabajando con niños también en el norte de México. También estamos de momento trabajando con niños en Liverpool, en un proyecto educativo. Entonces, cada uno de estos contextos pues, tiene unas presuposiciones, ¿no? Tiene una cierta, digamos, manera de entender nuestro trabajo y también entender, o de, ¿cómo dicen?, de medir, por ejemplo, lo que ellos ven importante en una interacción. Algún tipo de, digamos, de framework, ¿no? de cómo ven el mundo y cómo se integra el concepto del diseño, el user experience dentro de esto, ¿no? Entonces, la percepción de un niño, por ejemplo, al interactuar con estas cosas o al hacer un taller conjunto de diseño donde ellos están liderando el proceso de diseño, es muy distinto que trabajar con personas en MIT, por ejemplo. Y ahí, pero lo que estamos intentando hacer a través de nuestro trabajo es tener pues, varias voces y varios diferentes tipos de perspectivas en el diseño y en la evolución, digamos, del proyecto. Aquí estamos en Belén, haciendo performances en la calle. Y bueno, de aquí también nos hemos pasado a hacer no solo interacciones, digamos, en directo, sino pasando estos tipos de cosas que hemos aprendido, que vienen un poco, supongo, del teatro inmersivo, de esto del tacto, de la asistencia de una persona física que te ayuda mientras que estás interactuando con todo tu cuerpo en este espacio virtual o telepresente, y pasándonos a hacer cosas con vídeo inmersivo, pero utilizando las mismas técnicas. Entonces, en este caso, el usuario no tienen una agencia, digamos, sobre el cuerpo en sí, pero sí lo que hacen es poder copiar y ahí pues interactúen de la misma manera con un asistente que les hace pues la parte del tacto, digamos. Entonces, aquí también, obviamente, todo nuestro trabajo, la mayoría tiene un enfoque social. Aquí estamos trabajando en Brasil con padres que habían perdido hijos a raíz de la violencia policial. Aquí esto es un proyecto en Portugal con comunidad gitana. Esto ya es más reconstrucción. Esto fue en un taller, esto no es documental, esto es una recreación, trabajando con personas en el proceso de paz en Colombia. Esto es aquí en Barcelona, trabajando con jóvenes musulmanes, en un proyecto sobre la islamofobia. En Francia. En cada uno de estos contextos hemos probado cosas que no fueron ideas nuestras necesariamente, sino que han llegado a raíz de mostrar y capacitar a las personas con las que estamos trabajando con lo que hemos aprendido nosotros a través de los otros proyectos y dejar que ellos dirijan un poco, ¿no? ¿Para qué quieren utilizar esto? ¿En dónde quieren hacerlo? Y nosotros intentar facilitar la visión que tienen ellos, en vez de poner nosotros o nuestra perspectiva o nuestras opiniones por encima, digamos. Más cosas de Brasil. Los retos, obviamente, es muy complicado trabajar en estos contextos por varias razones. Empecemos, a ver. Mucho del trabajo que hacemos está un poco llevado por el hype de la realidad virtual, que de alguna manera nos ha abierto mucho camino en muchos sitios, pero a veces se nos pone por delante un poco de verdad el enfoque social que tenemos, ¿no? Donde la gente, también el marketing incluso, digamos, de la realidad virtual como una herramienta de la máquina de la empatía y estas cosas, al final tampoco interrogan mucho qué es la empatía y cómo eso afecta, o nuestra concepción, digamos, de la empatía tiene el efecto social, digamos. Bueno, esto está en inglés, pero bueno, igual al final estamos buscando también el proceso de cómo reentender lo que es la empatía de una manera descolonizada, ¿no? Digamos, donde no pone una cosa que es, digamos, una experiencia para las personas privilegiadas, tener empatía para uno que está en una situación peor, sin, digamos, entender su complicidad, digamos, en un sistema mayor, ¿no? Tengo un poco más de vídeos aquí para mostrar, que igual tengo tiempo, ¿no? Para mostrar. Un minuto. Vale, bueno, igual paro ahí. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta. Hay un minuto o dos para preguntas. En todo caso, estamos yo y Daniel y Rocío, otra colaboradora también aquí, si queréis hablar con nosotros después. Bueno, muchas gracias.